No, profe, a mí me dijo que la reunión había finalizado y ¡pum! Me tira, no sé, me Sí, saca. sí, a mí también. Bueno, yo me acabo de volver a meter y ya me dejó grabar, entonces continuemos a ver lo que... Bueno, Son 40 minutos lo que tenemos, de todas maneras no creo que duremos más de eso. Ok, entonces lo que les estaba comentando de la educación a distancia era esas características, ¿verdad? Para que ustedes tengan claro que, por ejemplo, digamos, en estos momentos, esa confusión de las que le hablaba, de los conceptos de las personas, entonces la gente dice, ah, bueno, es que ahora después de la pandemia del 2020, entonces todo es educación virtual. No, ¿verdad? La educación virtual, en realidad la educación virtual por definición es una forma de educación a distancia, que es su principal característica, aparte de la, digamos, de las que ya yo mencioné, de la separación entre del estudiantado y de, bueno, perdón, otra de las características que se me olvidó mencionar de la educación a distancia es que está respaldada por una institución, que era lo que estábamos hablando, de la educación formal, ¿verdad? Porque ahora usted puede llevar muchos cursos, no sé, por internet, pero si no hay una institución, ¿verdad? Que respalde ese, no sé, ¿cómo se llama? El plan de estudios que usted está llevando, o, ¿verdad? O el curso que se está dando, entonces eso no sería educación formal, ¿verdad? Sería educación no formal. Entonces, todas son tecnicismos y son cosas, ¿verdad? Digamos como pequeñas que tal vez uno diría, bueno, no son importantes, pero sí, sí son importantes. ¿Por qué? Porque en los procesos de educación, de enseñanza y aprendizaje, por lo menos los actuales, ¿verdad? Bueno, hay procesos de acreditación como los que hace el SINAES y si una institución determinada no cumple con ciertos parámetros, entonces, bueno, no obtiene esas acreditaciones. Voy a seguir compartiendo lo que quedaba de la... Ay, no, ¿qué está haciendo? Ah, en serio, perdón. Ya. Eh, lo que quedaba de la presentación porque realmente es... Estoy dando esto. Ok, entonces, bueno, sí. De lo que termina hablando la lectura, ¿verdad? Es que la educación ha evolucionado. En principio, ¿verdad? En las antiguas civilizaciones lo que se enseñaba era, digamos, la religión y las tradiciones. La educación no iba en función de un logro académico. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de los griegos, ellos sí, los griegos fueron, digamos, como una civilización donde la parte intelectual era muy sobresaliente. Entonces fue donde se empezó a preparar a las personas de manera intelectual para que las personas lograran alcanzar puestos políticos, puestos de poder, etcétera. Y posteriormente, ¿verdad? Siguió evolucionando la historia y después de los griegos, bueno, por ahí digamos, de las civilizaciones que surgieron, empezaron también no solamente ya a preparar intelectualmente a las personas para puestos de liderazgo, sino que entonces además empezó a enseñar arte, filosofía, derecho. ¿Por qué? Porque todas estos elementos son lo que hacen o digamos lo que fortalecen una, ¿verdad? Una sociedad, ¿verdad? Una sociedad sin arte, sin filosofía, sin derechos y un montón de estos, saberes que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, ¿verdad? No hubieran podido fortalecerse como grandes, no sé, ciudades, imperios, etcétera. Por ahí ya del siglo XVII, entonces empezó el apogeo de las instituciones que trabajaban desde la parte más científica, ¿verdad? Fue donde ya se empezó, digamos, a estudiar el cuerpo humano, donde ya entonces la medicina fue una rama, ¿verdad? O una ciencia, ya un poco más concreta, y entonces el ser humano se empezó a especializar. Y bueno, ¿verdad? Obviamente entre cada apartado, ¿verdad? Hay cientos y cientos de años ¿verdad? Donde brinca la historia hasta llegar a
actualidad. En estos momentos, pues, se puede decir que estamos en la era donde más personas tienen acceso a la educación, ¿verdad? Si ustedes conocen un poco de lo que es la historia de la educación a distancia, por ejemplo, la educación a distancia se forma por ahí de los años 70 formalmente, ¿verdad? O sea, es donde se crea la UNED, antes de la UNED se creó la UNED de España, la Open University, pero antes de eso, ¿verdad? Antes de que fuera una institución formal, ¿verdad? Perdón, fuera una, ay, se me olvidó la palabra en estos momentos, fuera una, ay, perdón, no me acuerdo la palabra, ya les digo, ya ahorita me cae. Lo que les quería decir era que antes de que un modelo, eso era la palabra, antes de que el modelo a distancia fuera un modelo reconocido y estructurado tal cual lo conocemos hoy, la educación a distancia empezó desde un montón de tiempo atrás con la educación por correspondencia. Ahí las personas, digamos, en los 1800, muchas personas recibían educación, ¿verdad? O no sé, habían poquitos maestros, entonces ciertas personas por medio de la correspondencia, ¿verdad? Podían enseñar, pero ahí porque no era educación formal, porque no la respaldaba una institución. Esa era la diferencia. Se podía decir que era educación a distancia, pero no formal, porque era una persona determinada que tenía un cierto conocimiento y que lo compartía con alguien más. Entonces, sí era educación, era no formal porque no estaba respaldada por una institución. Cuando ya la educación a distancia se vuelve formal, es cuando ya, digamos, se establecen instituciones como las que ya mencioné, como la UNED de España, como la Open University, como la UNED de Costa Rica, etcétera. Y pues bueno, la educación, ¿verdad? Formal y presencial, y pues eso ya es otra historia, ¿verdad? Y se ha dado pues tiene bastantes más años que el modelo a distancia, pero es importante, ¿por qué? Porque finalmente, independientemente del modelo en el que nosotros estudiemos, si es un modelo presencial, si es un modelo a distancia, si es un modelo virtual ahora, ¿verdad? Porque en Costa Rica se supone que existe una universidad virtual, así la usan Marcos, así se promociona, ¿verdad? Entonces, como yo les explicaba, la educación virtual tal cual, realmente no se debería reconocer como algo aparte. La educación virtual es una forma de educación a distancia. Dice que está fresquita ahí por el culo. Y está ¿Perdón? súper. Tienes que apagar el micrófono para que no se interrumpa la tutoría, por favor, gracias. Ok, entonces, toda esta información que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Es interesante o interesa a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando las teorías del aprendizaje, o este curso se enfoca en entender y en profundizar las teorías del aprendizaje. Y para poder entender qué proponen todas estas teorías, es que se tiene que pasar por todo este recorrido histórico, ¿verdad? Desde la formación del concepto, de qué es una teoría, hasta, ¿verdad? Entender qué es la educación, cuál es el concepto de educación, que hay educación formal, que hay informal, que hay no formal, y que la educación pues fue evolucionando a lo largo de la historia. Pero a la hora de que ustedes construyan el concepto, ¿verdad? De educación para el glosario, tomen en cuenta todas estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya voy, Wendy, ya te doy la palabra. No se limiten, digamos, como a poner, bueno, el concepto del libro, digamos, como que yo les leí antes ahí. Entonces, la idea es que ustedes puedan formar el concepto desde lo que ustedes están internalizando, de los que ustedes están entendiendo de las lecturas. Dime, Wendy. Profe, es que disculpe, ¿verdad? Pero yo no comprendo, o sea, todavía como el ejemplo que dio de la educación informal. Usted dijo que abarca lo formal y lo no formal, y lo que se da un ejemplo, lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, pero hizo la pregunta sobre de lo que era un ejemplo estudiar a distancia, pero no me quedó claro como para, o sea, para yo entender. A ver, vea. Yo lo que les dije del ejemplo de la educación a distancia en realidad fue como para, ¿verdad? Ver cómo
formulan y para hablar sobre las características de por qué la educación a distancia es una educación formal, porque está respaldada por una institución. Pero, digamos, de la educación informal, realmente lo que tienen que tener claro es que no es, digamos, no se puede nada más decir que es informal porque no se aprendió en una institución o porque, sino que al revés, digamos. Entonces, la educación informal tiene que ver con la educación que se adquiere con la experiencia, y la experiencia usted la puede obtener ya sea en una institución, digamos, en una educación formal o en una educación no formal. Entonces, la educación informal, hay muchas personas, digamos, que a lo largo de la historia aprendieron oficios, aprendieron, no sé, a ser zapateros, costureras y muchas, ¿verdad? Como oficios que se usaban antes y que eran importantes, digamos, en ese contexto sociohistórico, que no fueron aprendidos en digamos, en una escuela o en una universidad, sino que esas personas aprendieron sus oficios, ¿verdad? Ya sea por generación en generación, porque mi mamá sabía coser, entonces mi mamá me enseñó a coser y yo le enseñé a coser a mi hija, y entonces eran como tradiciones familiares, igual las personas que trabajaban en el campo, etcétera. Entonces, toda esa experiencia, eso sigue siendo aprendizaje, ¿verdad? Pero se puede entender como educación informal porque no se está refiriendo específicamente a algo que se aprendió en una institución o que se aprendió, digamos, en un curso, sino que se aprendió como experiencia de vida. Katia. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Dime, Katia. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Una preguntita, ¿la tutoría empezaba a las 5 o a las 4? Es que veo la información. Empezaba, digamos, así, esta tutoría ha estado atropelladísima. Se supone que estaba programada para de 5 a 7, pero en el link que se colgó en la plataforma estaba programada de 4 a 6. Entonces, como la gran mayoría de estudiantes se conectó a las 4 y pues no podíamos empezar, ¿verdad? A las 5, no los podía tener toda una hora aquí esperando, entonces se tuvo que esperar antes. Se pasó un mensaje a algún chat, porque no se tiene acceso, digamos, como para avisarle a todos los estudiantes. Pero de todas maneras, la tutoría va a quedar, o sea, que está siendo grabada. Ahorita van a haber 2 links de, ¿verdad? La hora de la grabación, porque la primera hora, como que se grabó y nos sacó y ahora otra vez volvimos a empezar. Pero sí, el error, hubo un error ahí en los horarios y se empezó una hora antes. Ok, solamente en vista que ya estoy muy extraviada porque yo vi el correo y estaba trabajando en el glosario mientras eran las 5. Solamente tengo una pregunta. En el caso del ejemplo de teoría, pido un ejemplo y si yo utilizo, por ejemplo, la teoría de la oferta y la demanda, ¿debo definir la teoría o solamente cito el ejemplo? No, puedes solo citar el ejemplo, no hay ningún problema. Sí, igual, digamos, preferiblemente si puedes poner, digamos, como el contexto, ¿verdad? Que la oferta de la demanda se refiere a tal cosa, ¿verdad? Sería lo ideal, pero en realidad con que ya ponga, ¿verdad? De oferta y la demanda, porque está en la lectura, se sobreentiende. Sí, porque es que para yo definir una teoría, bueno, sí, esa sí tendría que tal vez hacer una cita un poco más textual, porque si voy a citar a Einstein o voy a citar a uno de ellos. No puedes citar. En las instrucciones está específico Ajá. que no se puede citar en ninguno de los conceptos que construyan, porque la idea es que construyan. Ajá. Por eso era mi pregunta, porque para yo poder dar una definición lo más acertada posible de la teoría de la relatividad, por ejemplo, voy a tener que consultar una. Sí, no, digamos, fuente. yo, ahora que la primera parte de la tutoría, yo lo que estaba comentándoles a los estudiantes era que, bueno, ¿verdad? O sea, yo hablé de lo que propiamente habla la lectura y les expliqué, ¿verdad? Que pues esa lectura, la importancia de esa lectura en general es que primero ustedes comprendan que es una teoría, el concepto de teoría, que realmente no es, que no es un concepto único, ¿verdad? Por eso cuando se explica lo que es la teoría o que son las teorías intradisciplinares, empieza por la parte histórica, porque hay varios, digamos, conceptos de teoría y qué significa eso. Entonces,
para hacer un resumen, porque vos, digamos, entraste tarde, la teoría intradisciplinar se diferencia de la teoría transdisciplinar, porque la teoría intradisciplinar es una teoría que se enfoca en, digamos, en una idea determinada o en una idea única y no busca validarse a través de otras teorías. Y a diferencia de esta, la teoría transdisciplinar más bien trata como de explicar a través de la unión de varias teorías intradisciplinares, si se quiere, ¿verdad? O de varias otras teorías. La teoría transdisciplinar trata de hacer como una explicación más coherente y la intradisciplinar más bien es como que se aísla, como que solamente desde la concepción de lo que yo estoy teorizando, ¿verdad? Se entienden las cosas. Entonces, al final, lo importante es que vos logres, digamos, como interiorizar Definir qué es teoría. Ajá. Sí, y en realidad, en general, sí, digamos, lo de que definir qué es una teoría, pues ahí como en la lectura lo menciona, hay muchos conceptos, ¿verdad? Pero básicamente, pues la teoría es como una propuesta de ideas determinadas que da una persona, ¿verdad? Acerca de un tema, etcétera, etcétera. Entonces, es como por ahí que construyan la idea desde como esa perspectiva. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesora. Un gusto. Viviana. Profe, vieras que yo hice mi glosario, pero digamos, yo cité, pero obviamente uno cita y uno, ¿verdad? Argumenta esa cita, entonces yo puse una No, cita. pero no pueden citar. El Nada. problema es nada. Es que es ese, digamos. Entonces Bueno, borro la cita y dejo lo que yo puse, por decirlo así. Porque, sí, porque, digamos, que yo no lo envié. yo no sé, digamos, hasta el momento, pues, ¿verdad? Aquí hay estudiantes de los 5 grupos, pero lo que sí yo les puedo asegurar es que cualquier profesor que les califique, si encuentran una cita, lo van a poner malo, porque, digamos, específicamente en las instrucciones, ¿verdad? En la guía de trabajo, en las especificaciones abajo, se dice que no se puede, ¿pero qué dice? Ok. No, es que les iba a enseñar ahí iba a leer eso, pero no me deja minimizar la pantalla porque sé que estoy grabando. Entonces, lo que quería decir era eso, digamos, que revisen por favor bien las instrucciones, vuelvan a leer, porque lo que dice es que la construcción, ¿verdad? Tiene que ser de la propia, o sea, que se denote que la persona estudiante hizo la construcción del concepto, y por esa razón no pueden tener citas, ¿verdad? Ni parafraseo ni nada por el estilo. Cintia. Buenas tardes, profe y compañeros. Profe, es que yo quería preguntarle si será que se puede usar imágenes, ¿verdad? Debidamente referenciadas o mejor del todo no. No, sí se pueden usar imágenes, no hay problema, ¿verdad? Digamos, si eso le ayuda a ejemplificar mejor lo que usted quiere, ¿verdad? El concepto o lo que sea, no hay ningún problema que utilice imágenes, ¿verdad? Ajá. Gracias. Profe, disculpe, es que yo sí le había preguntado a usted en plataforma que si se podía usar imágenes y usted me dijo que no. A mí en plataforma, ¿está segura? Porque... Sí, bueno, me parece. No. Con la profesora Priscila era. Sí, exacto, esa es otra profesora, entonces sí, vea, porque a ver. yo lo que le pregunté fue porque generalmente los glosarios, ¿verdad? Casi siempre le llevan una imagen, ¿verdad? Entonces, como para que quede más amplia la definición. Vea, si alguno puede leer la instrucción, es que a mí no me deja minimizar la pantalla. Entonces... En las instrucciones, yo le puse a mi profesora, bueno, ¿verdad? Que en las instrucciones dice, o sea, no indica que hay que agregar imágenes, pero como generalmente cuando uno ha hecho los glosarios hay que agregar las imágenes, ¿verdad? Que siempre piden, digamos, como para ampliar mejor el concepto y que quede más claro. Yo le pregunté a la profe Priscila y me dijo que no, y que leyera las instrucciones y que no. Vea, eso es un problema que se da cada cuatrimestre, porque resulta que un profesor, digamos, en este caso, yo diseñé la actividad. Entonces, yo hago el diseño de la actividad, hago el montaje en plataforma y mi curso lo clonan, en este caso lo clonan 5 veces. Entonces, obviamente yo no puedo dar los 5 cursos, o sea, no puedo atender las 5 plataformas, entonces ponen a otros profesores. Pero cada profesor tiene algo que se llama libertad de cátedra a la hora de mediar el curso. Entonces,
En las instrucciones no dice que puede usar imágenes, o sea, no lo dice específicamente, pero tampoco dice que no puede, ¿verdad? Si usted lo quisiera ver desde esa perspectiva. Pero si la profesora que te va a calificar a vos te dijo que no, eso es mejor respetar lo que te dijo la persona que te va a evaluar. Digamos, en mi caso, yo no le veo problema de poner las imágenes, me parece que hasta se vería mejor. Pero eso soy yo, Verónica Fernández, entonces yo no les puedo decir a todos, sí, pónganle todos imágenes, porque a la hora de la hora yo solo puedo responder por los estudiantes que yo califico, no puedo responder por los que califican mis compañeros. Entonces, si un profesor te dijo que, bueno, si en este caso la profesora Priscila te dijo que no, entonces la recomendación mía es que a tu trabajo específicamente mejor no le pongas imágenes, porque entonces si no, ella te lo va a calificar de manera, o sea, te lo vamos a calificar mal. Profe, con permiso, yo que le pregunté las Dame imágenes. un segundito porque tengo a Viviana con la mano levantada. Perfecto, gracias, disculpe. Con gusto. Viviana. Yo les voy a leer las instrucciones. Ah, ok, gracias. Esperen para ver, aquí las tengo. Pero, bueno, dale, no importa. Voy rápido. Dice realizar un glosario, el objetivo de verdad, la actividad realizar un glosario de términos donde se definan los conceptos fundamentales de educación y teorías aplicadas al contexto educativo. Bueno, ahí de verdad son 7 conceptos. Y dice instrucciones específicas. Un glosario se puede describir como un diccionario de términos que permite disponer de toda la información sobre un tema en orden alfabético. Para efectos de esta actividad, cada estudiante deberá describir y ordenar cada uno de los 7 conceptos que se indicaron anteriormente. La definición de cada término deberá ser construida por cada estudiante, es decir, no se admiten definiciones textuales tomadas de las lecturas o de otras fuentes, ya que la idea es que cada estudiante brinde la definición desde lo que entiende de cada concepto. Brindar un ejemplo concreto. ¿Ves? Aquí es donde lo enredan uno. Se pueden utilizar fuentes adicionales para definir las palabras. Sin embargo, estas fuentes se deben utilizar como apoyo para crear la propia definición, por lo que no se deben anotar citas en las definiciones, pero sí se deben anotar todas las fuentes consultadas en las referencias. Y dice que es un total de 5 páginas, letra Time Roman o Arial 12, espacio 1.5 y llevar todas las referencias nada más. Sí, ahí dice que no, que citas no. Estoy hablando con el micrófono apagado. Oscar, ya te doy la palabra. Y Cintia, sí, si yo te califico en eso, sí puedes usar imágenes, no hay problema. Que lo que vos acabas de decir, que ese enredo, bueno, que los enredan, no, en realidad, vean, digamos, si ustedes leen la lectura esta de las teorías y no les queda claro, y usted dice, bueno, no entendí qué era lo de intradisciplinar, voy a buscar otra teoría, otra lectura. Y entonces usted con esa otra lectura, entonces usted puede, ¿verdad?, entender cuál es el concepto. Entonces usted a la hora de hacer su glosario, usted escribe el concepto, evidentemente, y pues ahí ya eso, ¿verdad?, la definición que usted ponga va a ser según lo que usted entendió, pero usted no puede poner, según fulano de tal, intradisciplinar es tal cosa, sino que entonces, porque eso se llama ética, pero es por ética, entonces usted a la hora de poner las referencias bibliográficas, pues, pueden aparecer, digamos, estas fuentes adicionales que usted consultó, aunque usted no las haya citado textualmente, ni las haya parafraseado, simplemente por respeto, digamos, intelectual, usted lo que hace es, ¿verdad?, poner en las referencias cuáles fueron todas las... ¿No? Ahora sí, Oscar. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado, un glosario no debería, por lo menos pienso yo, es un asunto conceptual, es elaborar un concepto, por lo tanto, no creo que hubiera nada gráfico que pudiera ejemplificar ese concepto, por un lado, pienso yo. Por otro lado, yo no veo que en los glosarios hayan citas propiamente en las definiciones. Entonces, eso está bien claro. Por lo menos yo pienso así, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. Pues, digamos, en general, tenés razón, o sea, un glosario es más en función de los conceptos, pero como es un trabajo, digamos, y la idea es que, o sea, digamos,
a ver, el tema realmente es un tema fácil. Entonces, a ver, no sé, es lo que te digo, si yo los hubiera puesto a poner solo la definición, imagínense que si lo hubieran hecho, lo hubieran podido hacer con citas, y es nada más que busquen ahí y literalmente peguen la cita. Eso no conlleva, digamos, ningún reto académico. A la hora de que la persona estudiante tiene que construir un concepto y además dar un ejemplo, entonces eso sí ya le pone el cerebro, digamos, a funcionar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque le está haciendo que las habilidades cognitivas para las que nosotros, digamos, estamos, o sea, o que tenemos habilidades, esas habilidades, perdón, con las que contamos para poder aprender, ¿verdad? Se pongan en funcionamiento. Entonces, la idea de, digamos, de que si usen imágenes o no, es que si la persona desea ejemplificar o en el ejemplo que tiene que dar, desea hacer un ejemplo gráfico, y pues puede usar una imagen. Esa es mi opinión, ¿verdad? No necesariamente los glosarios es que tengan que tener imágenes, ¿verdad? Pues porque ya hemos visto que en los no sé, libros o en los medios donde se utilizan generalmente no llevan imágenes. En este caso sí, porque es adicional para la parte académica de lo que están haciendo ustedes. Dania. No se te escuchó. Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, bueno, sí, ahorita tal vez Dania. Profesora, con permiso. Shirley. Ajá. Profesora, una pregunta. ¿El glosario se puede hacer a creatividad de uno o no? Digamos, por ejemplo, en la portada, si yo quisiera hacerle un fondo bonito y todo a la portada, o tiene que llevar la portada normal como se entregan en los trabajos. Quieres que es que en ese sentido yo, es la misma situación que les explicaba antes, digamos, a mí, Verónica Fernández, a mí no me molesta ese tipo de portadas y esas cosas, hasta me parece bonito porque es lo que les digo, va en parte de lo que, digamos, de la creatividad del estudiante, pero hay otros profesores que no, y que no sé, que son como más formales y tal vez les parece mejor, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces ustedes, digamos, son bien literales a la hora de interpretar las instrucciones, ¿verdad? Que se les da. Entonces, es que yo diseñé no sé cuántas actividades, entonces, para serles honestas, y no me acuerdo en esos momentos exactamente qué decían las instrucciones. Si la instrucción, digamos, si en la guía de trabajo viene tipo de letra, tiene que respetar el tipo de letra. Si tiene, ¿verdad? Bueno, el número de páginas y todas esas cosas, cualquier cosa, digamos, que no sea un detalle que no se encuentre en la rúbrica o o que diga específicamente, digamos, la guía de trabajo, pues hay que respetarlo, pero de ahí en fuera, o sea, yo no le veo problema con que ustedes lo trabajen de manera creativa, ¿verdad? Pero si tiene dudas ante cualquier situación, eventualmente entonces es mejor preguntarle a cada profesor, ¿verdad? O sea, al que te va a calificar. Gracias. Con gusto. Cintia. Profe, es que es curioso lo de la parte creativa, porque yo le comento, por ejemplo, yo soy estudiante de educación preescolar, entonces mis trabajos están siempre como relacionados a que si tengo que hacer un glosario, por ejemplo, entonces lo hago tal vez en un PowerPoint con esa letra y tal vez, como le digo, le pongo una imagen de medio lado y trato de hacerlo así, bien bonito, bien representado. Pero yo creo que por eso es que también le sugerí, le pedí permiso de las imágenes, porque ya le digo, yo puedo poner mi contexto razonado por mí, pero a la vez siento que ponerle una imagen como que, no sé, me parece bonito. Entonces, quién sabe, es que ahí es donde uno, por eso tal vez la compañera también pregunta la creatividad de la portada, porque ya le digo, en mi caso que estudio preescolar, casi siempre hago las tareas así, como con mucho detalle. Sí, como yo les digo, digamos, yo creo que, y en nombre de mis compañeros, yo creo que la mayor parte de mis compañeros, pues reconoce, ¿verdad? La creatividad
Sí, adelante, Shirley. De los estudiantes, o sea, esa es la idea, ¿verdad? Porque lo que queremos es fomentar un aprendizaje significativo. Entonces, yo siempre les digo, mejor consulten, ¿verdad? Por respeto, por lo que les digo, porque yo no puedo hablar en nombre de ellos, pero yo no creo que eso sea motivo como para que te vayan a poner, o sea, te vayan a calificar mal. Igual si la rúbrica no lo define, ¿verdad? Tampoco es que ya no es como antes, que el profesor arbitrariamente, no, es que esta me cae mal, entonces le voy a poner, no sé, un 50. ¿Y por qué? Porque sí, soy el profesor y porque me da la gana, ¿verdad? Eso ya no funciona así. O sea, por eso trabajamos a través de rúbrica. Sí, acabo de ver que a mí también me puso un mensaje que ya eran 40 minutos, es que es 40 minutos lo que deja la aplicación, entonces ya en este caso de todas maneras, digamos, a grandes rasgos, esa era digamos, como los conceptos que tenían que trabajar. Yo voy a preguntar ahí con los compañeros del PAL para ver qué salió mal, porque en teoría, si uno hace la reunión con eso que yo les comenté antes, que se llama Agenda Zoom, si uno se conecta 10 minutos, yo no sé si fue mi error ese que me conecté antes de que fueran 10 minutos de la hora, o no sé, pero se supone que cuando uno hace, o sea, como que cuando uno se conecta 10 minutos antes de la hora, la plataforma lo deja a uno hacer la reunión continua y el tiempo que necesite, pero en estos momentos ya hacer, digamos, como una tercera grabación, no es opción. Entonces, aprovechemos estos minutos, si ustedes quieren, digamos, si tienen algunas dudas, o yo les voy a dar una información ahí general rápida, y cualquier otra consulta por el foro de dudas, porque me da mucha pena, pero sí está. María. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Profe, mi duda es, bien, es sobre los ejemplos. No sé cómo poner los ejemplos. O sea, tiene que ser, bueno, cuando le piden a uno un ejemplo de la educación formal, tengo que poner como ejemplo, no sé, que un niño va a la escuela o cómo. Es que no entiendo muy bien esa parte. ¿Me puede explicar? La idea es como que vos pongas el ejemplo, digamos, que le darías a una persona que estás explicando. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, la educación formal, que se vinculan a una institución, entonces, no sé, puedes poner, ¿qué te digo? Eso, el nombre de una universidad, o digamos, la UNED es un ejemplo de educación formal porque es una institución consolidada de hace 45 años, por decirte algo, ¿verdad? Eso es como ese tipo de ejemplo. Ok, gracias, profe. Janel. Adelante, Janel. Janel, no sé si me escuchas o si ya puedes tomar la palabra. Bueno, mientras tanto, les iba a comentar, bueno, en la unidad 1 realmente es una unidad muy corta, es sencilla, esos son los conceptos que se van a trabajar. La unidad 2, Katia. Desde que se corte. Profesora, digamos, yo sé un ejemplo más amplio, por ejemplo, el sistema educativo costarricense. Ajá. Está a cargo del Ministerio de Educación, que está estructurado, que va en grados, que es la educación. Sí, no importa, vea, a ver, okay. No tengo que poner la escuela, primero, segundo, tercer grado. No, digamos, okay. A ver, yo le dije este ejemplo a la compañera, ¿verdad? Como para ponerle algún ejemplo concreto, pero ahí es donde yo voy, digamos, ustedes no se preocupen si ustedes sienten que lo pusieron diferente o que pusieron más, no, porque la idea es que en el trabajo que ustedes entreguen se denote, ¿verdad? O sea, a ver, por lo menos yo como profesora lo veo de esa manera. Cuando yo reviso un glosario y no sé, o sea, es un concepto que me pusieron 2 palabras o 2 líneas, o sea, porque hay veces que los conceptos sí, pues son sencillos y entonces, pues uno no puede redundar mucho para ponerlo, pero usted o sea, usted definitivamente nota cuando una persona de verdad se dedicó a pensar el concepto, el ejemplo, y cuando lo hizo por salir del paso. Entonces, en ese sentido, no se preocupe, porque eso más bien les ayuda, digamos, a ustedes en su proceso de aprendizaje o sea, ustedes están en un proceso formativo, entonces, realmente, si usted
se pone, digamos, como más creativa o como que se extendió un poquito más, bueno, para mí eso siempre es mejor. Voy a leer aquí este mensaje que dice que... Gracias, profesora. Con todo gusto. La extensión de cada concepto, eso es relativo, o sea, porque como yo expliqué antes, va a depender de la forma en que cada persona construya lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo les puedo dar mi definición de educación sin libros y puede ser un concepto de que tenga, no sé, ¿qué le digo? 4, o sea, que sea un párrafo de 4 líneas. Pero ese es, digamos, el concepto que yo formaría y tampoco le puedo exigir, digamos, o se les puede exigir a cada persona que tenga un determinado, una determinada extensión. Pero lo que sí les puedo decir es que si el concepto es muy escueto, ¿verdad? Ahí es donde se denota que la persona lo hizo como más por salir del paso que porque realmente, ¿verdad? Está poniendo su empeño en hacer la tarea bien. O sea, no es ni extenderse demasiado ni hacerlo tan corto que sea como por salir del paso. Entonces, ahí más o menos cada persona como que se vaya midiendo un poquito. Antes de que se me vaya el tiempo, porque nos quedan 2 minutos y medio, lo que les quería comentar es que en la unidad 2 todavía no se abre hasta el 11 de octubre, pero en esa unidad hay 2 trabajos que son colaborativos. Entonces, por lo menos en mi grupo, los grupos ya están formados. Automáticamente la plataforma me los forma, yo nada más les pongo ahí el recurso, ustedes se buscan en cuál grupo están y cada uno tiene un foro para que vaya coordinando con los compañeros. Los demás, digamos, los estudiantes de los otros compañeros, ya queda a criterio de mis compañeros si ellos mismos forman los grupos o si ellos les dan la posibilidad que ustedes se agrupen como ustedes gusten, ¿verdad? La cosa es que es muy importante que todos tengan en cuenta que los foros, digamos, se les va a poner como un espacio de foro para que ustedes coordinen en plataforma, porque ustedes siempre coordinan generalmente por WhatsApp o por otros medios y a la hora, 2 días antes de entregar el trabajo, profesores que fulano de tal no ayudó, profesores que aquí le tengo los pantallazos, entonces cualquier coordinación que vayan a hacer en trabajos colaborativos, por favor, que quede el respaldo en plataforma. Para eso están esos chats y para que toda, digamos, para la coordinación, ya sea que se vean los números de teléfono, los avances que hicieron durante la semana para el trabajo, cualquier cosa, información que puedan mantener en esos chats, ¿verdad? Es lo que a ustedes les van a ayudar a la hora de la hora si eventualmente tienen algún problema con algún compañero del grupo que no quiso colaborar o algo así. Y bueno, como ya queda 1 minuto, nada más despedirme, agradecerles por el tiempo. Disculpen de verdad todos los inconvenientes. Ustedes no saben, uno como profesor programa y hace montajes de plataforma y a veces, no sé, a veces hasta cuando están clonando los cursos, hay información que se borra y, ¿verdad? Entonces es muy complicado, pero entonces yo voy a revisar bien todo para que la segunda tutoría no sea así, que no se corte y que podamos estar a la hora que tiene que ser. Les agradezco mucho por la presencia, por la asistencia y cualquier consulta adicional, como les dije, ¿verdad? Por medio del foro de dudas o por medio de el correo interno. Muchísimas gracias, Andrea, por las bonitas palabras y gracias a ustedes por la atención. Que estén muy bien. Voy a parar aquí. Gracias, profesora, muy amable. Con mucho gusto. Sí, la grabación yo esperaría subirla y lo más pronto